Lo que hay que destacar entonces acá es precisamente el principio de la obediencia. Dios conocía por supuesto su pueblo y sabía quiénes iban a hacer o no su voluntad. Entonces Él necesitaba que estuviera pintada la sangre del Cordero, pero como era una exigencia, era una orden del Señor, el principio de la obediencia que juega un papel muy importante, y eso lo entendemos bien usted y yo. Recuerde, el principio de la obediencia es la que va a permitir que las bendiciones del Señor vengan sobre nuestra vida. El principio de la obediencia va a permitir que seamos tomados en cuenta cuando el Señor venga a levantar a la iglesia. El principio de la obediencia permite entonces que yo reciba del Señor lo que Él ha prometido darme, porque seremos obedientes ante su bendita palabra. La celebración de la liberación, Dios quería que este acto, Dios quería que esto maravilloso que Él estaba haciendo con su pueblo perdurara por generaciones. De hecho, hasta el día de hoy, los judíos que viven actualmente en este siglo, oiga, ellos toman tiempo para enseñarles a sus hijos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando eran esclavos allá en la tierra de Egipto. Dios quiso que los sucesos de esta noche siguieran presentes en la memoria de su pueblo. A ese propósito dio las instrucciones necesarias para que la Pascua fuera una celebración perdurable en las generaciones futuras de Israel. La celebración anual de la Pascua serviría para un gran propósito. Los niños querrían preguntar qué significaba aquel rito. Al hacerlo darían a sus padres la oportunidad de hablarles acerca de la gran liberación realizada por Dios a favor de sus antepasados. Israel obedeció sabiamente la orden de celebrar la Pascua, y eso fue del agrado de ese Dios maravilloso y santo y poderoso, al cual también nosotros adoramos en esta hora. Los padres y abuelos cristianos deberían sentir esta misma clase de responsabilidad respecto a la salvación que nos proporciona Jesucristo. Deberían de buscar la forma de hacer ver a sus hijos y nietos la profunda significación de la sangre del Cordero de Dios, o sea, nuestro bendito y amado Salvador Jesucristo. Número 3, para terminar, el éxodo hacia la libertad, una salida apresurada. A la medianoche Dios hizo lo que había prometido. Bendito sea su nombre. Los primogénitos de todas las clases sociales de Egipto murieron junto con los primogénitos de todos los animales. Ningún hogar egipcio se vio libre de lamentación, porque en todos ellos se experimentó alguna muerte. ¿Se puede usted imaginar el alcance de esta tragedia? Todos los hijos primogénitos, tanto de los animales como del ser humano, murieron. Si tan solo Faraón no hubiera endurecido su corazón, esto no hubiera acontecido a esa nación. Si los hubiera dejado ir libres como Dios lo pedía, si no hubiera hecho caso omiso a la palabra de Dios a través de su siervo, oiga bien, porque Egipto no hubiera sufrido lo que sufrió, el aniquilamiento total, porque después de la muerte de los primogénitos, el corazón de Faraón se ensoberbeció aún más, con ira, con odio, y fue tras Israel. Y usted conoce la historia de cómo en el mar, oiga bien, en el mar Rojo, Dios destruyó por completo la fuerza militar, oiga bien, de esta nación, y su aniquilación como superpotencia del mundo entonces conocido. Dios no concede inmunidad a aquellos que pecan y rechazan la liberación de su pecado. El que hoy la gente peque y siga haciendo cosas, no es porque Dios esté sordo o esté ciego. En su momento Dios traerá juicio sobre cada pecador impenitente. No hay nadie tan importante que no experimentará la paga del pecado. No hay excepción de personas. El pecador morirá por su pecado si no se arrepiente, y no importa si conoce o no conoce al Señor. No hay nadie tan rico ni tan poderoso que pueda comprar su liberación o la liberación del juicio. Dios no es sobornable.
A Dios nadie lo puede sobornar como tantas veces pasa en nuestras sociedades. Hay muchos que son tan corruptos que aceptan sobornos para hacerse de la vista gorda o callarse. Pero Dios no es así. El Señor traerá juicio sobre aquellos que se empeñan en pecar y no quieren obedecer. Tampoco hay nadie tan humilde de condición que pueda esperar compasión, o que por ser humilde, de escasos recursos, oiga bien, no tenga que rendir cuenta delante del Señor. Todos rendiremos cuentas un día delante de ese Dios maravilloso. Esta plaga final sobre Egipto tuvo el efecto deseado. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y los apremió para que hicieran dos cosas. Y oiga bien lo que hizo este faraón: aquel que se ensoberbeció, aquel que los mismos, oiga, súbditos, el mismo pueblo de Egipto consideraba un Dios. Mire lo que hizo este faraón. La primera cosa que le pidió a Moisés y a Aarón antes de salir de Egipto fue, oiga bien, que salieran apresuradamente, que no los quería ver más ya ahí en sus dominios. Y la segunda cosa fue que antes de que se fueran, que lo bendijeran a él. Aleluya, hermano. ¿Se da cuenta? Ese mismo Dios poderoso que hizo manifestaciones grandes en esa nación, hizo que este hombre se humillara. Como si él era Dios, iba a pedirle al Dios de los israelitas que lo bendijera. Se daba cuenta y se dio cuenta de una manera difícil y terrible que solamente somos humanos. El único que es Dios es el Dios del cielo, el Dios de la Biblia. Aleluya, Jesucristo, Dios Padre, el Espíritu Santo. Los egipcios de aquellos tiempos consideraban a su faraón como un dios, pero ese Dios tuvo que ser sometido a la autoridad y al dominio del único y verdadero Dios. Él estaba pidiendo que lo bendijera el Dios de los hebreos. Por fin entendió con claridad que el Dios de los israelitas tenía el poder de bendecir y de maldecir a quien él quiere. La culpa de todas aquellas dificultades no era de Dios, eso entendámoslo. Si el faraón se hubiera sometido, aquel terrible suceso nunca hubiera tenido lugar. Si faraón hubiera dado su brazo a torcer, Egipto no hubiera caído bajo la maldición de Dios, bajo el juicio divino. Pero no lo hizo, porque él creía que era Dios. Pero lamentablemente se dio cuenta de una manera dura de que era un simple ser humano mortal. Nadie puede culpar a Dios por las tribulaciones o situaciones que el mundo vive hoy por hoy. Estas tribulaciones son efecto de la vida descarriada de cada persona. El camino de los transgresores es duro, dice Proverbios 13:15. Mire, hermano, cuánta gente necia hoy le echa la culpa a Dios. No sé si usted ha tenido la experiencia de oír ese montón de gente ignorante que dice: si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto aborto? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta violencia? Eso no es culpa de Dios, señores. Dios no manda a la gente a hacer esas cosas. El ser humano las hace porque es perverso, porque es malo, porque no es bueno, porque no es justo. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Muchos le echan la culpa a Dios de la condición terrible que el ser humano vive. No, señor. El ser humano peca. El ser humano es un pecador irremediable, irreconciliable con Dios, porque no tiene la voluntad de hacerlo. Y se inflaman sus sentimientos y se inflaman sus más oscuros pensamientos y perversiones, y por eso hace lo que hace. Dios no manda a las mujeres a que se embaracen para que luego vayan y aborten y le quiten la vida. Eso no es culpa de Dios, es culpa de las personas que son consumidos por sus bajas pasiones, por sus apetitos carnales. Pero Dios no tiene la culpa de eso, señores. Dios no manda al político a robar, aprovecharse de su puesto para hacer la maldad. No, señor. Esto es por la misma corrupción que existe en el ser humano, en el hombre. Pero el santo Dios
no tiene absolutamente nada que ver. Aleluya. Él es un Dios santo. Alabado sea el santo y bendito nombre de mi Señor. El que el mundo se encuentre como hoy se encuentra no es culpa del divino Dios, es culpa del mismo hombre. Para terminar, quiero decirles que hay un recuerdo del Éxodo. Ellos tenían que tener en mente todo lo que había pasado en el Éxodo. Habían pasado 430 años antes de que Israel se hallara libre de la esclavitud en Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 12, y versículos 40 y 41. Ahí lo encontramos. Dios no quiso que aquel maravilloso acontecimiento fuera olvidado. Cada año los hebreos seguirían recordando que la sangre del Cordero le proporcionó la libertad. Hermano, esto es tipología del sacrificio del verdadero Cordero, que vendría siglos después para quitar y borrar de una vez por todas la enfermedad del pecado en el ser humano. Aleluya. Este es Cristo, Jesús nuestro Señor. ¿Qué relación hay entre la celebración de la Pascua y la práctica cristiana de celebrar la Santa Cena? Que ya este domingo la celebramos, primero Dios. Los hebreos observaban la Pascua con el fin de dar gracias por la liberación de su pueblo del ángel de la muerte y la esclavitud de Egipto. Pero la iglesia cristiana neotestamentaria celebra la Santa Cena porque ellos celebran la liberación de sus pecados bajo la condición de un nuevo pacto, de un pacto infinitamente mejor. Aquellos israelitas fueron librados de esa esclavitud, pero era una esclavitud política, física. Pero la esclavitud de la que nosotros hoy somos libres o fuimos liberados es la esclavitud más peligrosa, es la esclavitud del pecado. Gloria al Señor. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos libertó, rompió las cadenas y nos hizo libres. Aleluya, de esa condición pecaminosa. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios cumplió a cabalidad la tipología del Cordero Pascual. Aquel Cordero sin defecto que fue inmolado en el momento en que el ángel de la muerte iba a pasar sobre la nación de Egipto. Es una tipología perfecta del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la libertad del pecado y de la esclavitud de Él. Al partir el pan de la Santa Cena se recuerdan los sufrimientos y la muerte de Cristo. La distribución del pan indica que aquellos que lo reciben participan en las bendiciones de ese sacrificio que fue hecho de una vez y para siempre. Al beber de la copa recordamos que por medio de la sangre que Cristo derramó en el Calvario, participamos de los beneficios de todo lo que Él vino a hacer. La sangre preciosa de Cristo Jesús es el único remedio para el pecado. Y eso nosotros hoy lo entendemos porque somos los beneficiarios de esa bendición. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 Corintios 5, del 7 al 8, Pablo nos recuerda que hay una forma de aplicar a la práctica lo que hemos aprendido hoy acerca de la liberación por medio de la sangre. Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, aleluya, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso dice la bendita palabra. Hermanos amados, despojémonos entonces de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera. Limpiémonos de toda inmundicia, de todo aquello que quiera manchar nuestra vestidura. No le demos opción al enemigo ni a la carne de manchar nuestras vestiduras, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos hizo libres
y nos limpió con su bendita y preciosa sangre. Hermanos, oiga bien, porque esto es importante. Gloria al Señor. Oiga lo que le voy a decir. Dios libera mediante la sangre. Que el Señor nos ayude. Este domingo vamos a participar de la Santa Cena y los diáconos y yo volveremos a llegar hasta sus hogares a impartirle los elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, con lo cual se selló el nuevo pacto que ahora a nosotros nos ha beneficiado de una manera especial. Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento, te doy gracias por este mensaje. Bendice a los hermanos que lo van a oír, que lo van a ver, Padre bendito, y derrama bendición sobre cada uno de ellos hasta que sobre y abunde. Síguenos ayudando para seguir adelante. Síguenos, Señor bendito, ayudando para santificarnos y hacer lo necesario para que tú te agrades de nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz, Señor del Calvario, por nosotros, y haber derramado esa sangre que nos ha limpiado del pecado y de la condición pecaminosa. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dios me los bendiga y que la paz del Señor, hermano, esté sobre sus corazones y también en sus hogares. Amén.